Bien, hemos estado hablando sobre la importancia de la iglesia estar plantada en un lugar, la importancia de estar recibiendo un fundamento sólido en la palabra del Señor. Estuvimos estudiando sobre Salmo 125, donde la Escritura dice: plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Así que es una palabra que reta al individuo y reta al cristiano a tener un lugar donde pueda permanecer, donde pueda echar raíces, donde se pueda multiplicar y donde pueda dar fruto para la gloria del Señor. Ahora, cuando internalizamos o estudiamos un poco más profundo esta palabra de plantado, viene de una palabra, o se deriva de la palabra plantar. Y plantar es, mire esto, meter en tierra una planta, pero también significa fijar verticalmente algo. También significa fundar o establecer. En otras palabras, cuando estoy plantado, estoy fundamentado en los principios de la palabra del Señor. Estoy fundamentado en Cristo. La Biblia dice que no hay otro fundamento, ¿verdad? Hay un solo fundamento y se llama Jesucristo. Y lo próximo que dice plantar es que se establece algo, es establecer. Cuando usted está en un lugar, entonces usted establece. Cuando usted llega a un empleo nuevo, cuando usted llega a una nación nueva, cuando usted visita un lugar, cuando usted está representando al reino. Y cuando usted llega a ese lugar, usted está estableciendo la autoridad de Jesucristo. Ahora, cuando hablamos de lo que es plantado, plantado es estar conectado con una fundación sólida. Mire qué tremendo. Si yo estoy plantado, yo tengo que estar plantado en una fundación sólida. Cuando usted ve árboles que se caen, usualmente se caen porque o el árbol se secó, el árbol se dañó, o porque la fundación no era suficientemente buena para sostener el árbol. Plantado también significa que tiene un fundamento sólido. Aleluya. Nosotros, la iglesia, somos llamados a tener un fundamento sólido en Cristo Jesús. Somos llamados a tener un fundamento sólido en la palabra del Señor. Ahora, la Biblia también nos habla de que el pueblo o la iglesia tiene que ser llena del Espíritu Santo, tiene que ser llena del poder de Dios. Pero nosotros estamos hablando de dos cosas. Estamos hablando de plantados y de no estancados. Porque hay gente que a veces piensa que está plantado en una casa, pero realmente está estancado en una casa. Hay gente que piensa a veces que está recibiendo nutrientes en un lugar, pero realmente lo que está es estancado y no está recibiendo nada nuevo, nada fresco, nada del Espíritu está fluyendo en ese lugar. Cuando hablamos de estancados, la palabra se deriva de estancar, que significa detener y parar el curso de un líquido. O sea, suspender o detener el curso de una dependencia. Cuando una persona está estancada es porque ha perdido la dependencia de Jesucristo. Ha habido un disconnect. Ha habido ¿cómo se dice eso en español? Desconexión de la presencia del Señor. Y hay gente en las iglesias a veces, amado, que a veces nos muestran una imagen bonita, pero por dentro están estancados en un lugar, están estancados en un mismo nivel. Estancado tiene que ver con alguien que es detenido en un lugar. Mire qué tremendo esto. Estancado significa alguien que está privado de la corriente. Es una persona privada de la corriente del Espíritu Santo. Es una persona que ha sido detenida en un lugar. Usted conoce personas que a veces le han dicho: oye, estoy como en el mismo lugar. Yo no sé por qué me siento de esta manera. Estoy ahogado en este mismo lugar. Quisiera crecer, quiero moverme al próximo nivel, pero no sé qué pasa. No sé por qué estoy estancado. Me siento estancado. Estancado significa alguien que paró su curso. O sea, es una persona que se detuvo en el lugar. Estancado también significa que suspendió su camino. Se detuvo en algún momento. Se detuvo en alguna área de ministerio y no avanzó al próximo nivel. Los estancados son aquellos que se quedaron olvidados, se quedaron marginados. Se encontraron con un tropiezo que los detuvo en su camino. Se separaron de la vid. Se privaron de los nutrientes necesarios para poder seguir adelante. Se privaron de la corriente del Espíritu para poder moverse hacia adelante. Usted sabe que sin el Espíritu, sin el Señor, nada podemos hacer. Eso es lo que dice la palabra.
Y luego que se estancaron, comenzaron una sequía espiritual. O sea que primero viene un estancamiento y luego entonces comienza una sequía espiritual en la persona. ¿Sabe lo que es sequía? Un tiempo seco de larga duración. Quizá usted está aquí en esta mañana y se siente de esa manera. Quizá usted está aquí en esta mañana y se siente seco por los procesos de la vida. Se siente seco por los procesos y las situaciones que vienen a nuestro entorno. Son tiempos prolongados donde nada parece fluir, nada sale bien, es una cosa tras otra y no se halla un tiempo de lluvia en nuestra vida. Y esos son tiempos de refrigerio, donde cuando viene la lluvia es cuando viene el refrigerio. Puerto Rico ahora mismo hay una sequía, o había una sequía, pero creo que ahora estuvo lloviendo en estos días. Y estaban ya pensando regular el agua. Y los niveles estaban por debajo de lo que se supone que estén para que pueda saciar la sed a toda una población. Cuando viene la lluvia, viene un refrigerio a la nación. Cuando viene la lluvia, viene un refrigerio al individuo, a la persona. Pero sabe una cosa, cuando está la sequía, es una cosa terrible. Porque en los tiempos de sequía se queman los árboles y toda la vegetación. Usted no sé si ha visto aquí en Florida cuando empiezan esos fuegos terribles que se llevan acres y acres. En California han habido fuegos también. Donde hay sequía se mueren los animales, se secan las plantas. Y por la falta de agua, por la falta de riego, por la falta de vida en un lugar, hay gente que está seca, hay gente que está viviendo una sequía, hay gente que está viviendo un estancamiento espiritual. Pero yo vengo a decirte que Dios te llama a estar plantado, Dios te llama no a estar estancado en un lugar, Dios te llama a moverte hacia adelante, plantado en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios. Juan capítulo 5 nos habla de una persona que estaba estancado. Y habla del paralítico de Betesda. Quizá usted conoce ya la historia. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 5, el versículo 1 en adelante. Vamos a leerlo. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, ¿dónde estaba? ¿Cerca de qué? Dice que había un estanque y llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. ¿Cuántos tiene? En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre, versículo 5, que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Hace cuánto estaba enfermo? 38 años. Ok. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. ¿En qué momento? Y era día de reposo aquel día. ¿Qué tipo de día? Solo quiero ver si están aquí conmigo. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Yo quisiera que analicemos un poco esta historia.
que veamos con detenimiento lo que el Señor nos quiere decir a través de esta palabra en Juan capítulo 5. La Biblia lo primero que dice en este particular es que este hombre, o por lo menos algo que puede identificar importante, es que llevaba 38 años estancado. Versículo 5, mírelo ahí conmigo, lo puede ver en la pantalla. Llevaba 38 años estancado en el mismo lugar, en la misma posición, en la misma espera de que ocurriera algo. En otras palabras, viendo a otros progresar, viendo a otros ser sanados, viendo a otros adelantársele. Casi la mitad de una vida estancado. Tanto estuvo estancado que se acostumbró a estar estancado. Ese estancamiento